Familia que se reúne entre la política, la opulencia y el glam, el corazoneo, etcétera. La familia Kennedy. Familia Kennedy. Señores, saben ustedes de sobra que ha sido de esas familias dramáticamente trágicas y dramáticamente marcadas con un extraño sino. Familia Kennedy. Uno de los clanes más importantes de los Estados Unidos, ese matrimonio formado por Joseph Kennedy, su esposa Rose, como estamos viendo en la fotografía, 4 hijos, 5 hijas, y en fin, después de conseguir dinero, poder, fama, parece que arrastra una desgracia tremenda. Se comenta que tuvo un encontronazo con una serie de judíos en un barco, que tuvo una pelea con ellos, y el rabino le lanza una maldición. Y a raíz de ahí empiezan a morir. ¿Esto es una leyenda urbana o esto es una realidad? Es una leyenda, no está contrastado. No está contrastado. No está contrastado. Se comenta Lo que sí está claro es que esta gente parece que está marcada. A partir de ese momento empiezan a morir de forma totalmente tremenda. Bueno, algunos datos muy breves. Año 1942, uno de los hijos, Joseph Jr., decide pilotar un bombardero durante la Segunda Guerra Mundial. Ese bombardero explota inexplicablemente. Poco tiempo después, Kathleen Kennedy, una de las hermanas, hace un viaje en avioneta para visitar a sus padres. Esa avioneta nunca llega. Espera, estás hablándome de que hay 2 primeros accidentes en avión. Hay 3. Y estamos hablando del último de los chavales, del que todos ustedes recordarán, que se había casado, que era desgraciadamente feliz en su matrimonio y con todas estas cosas. Coge un avión y también muere. Estamos hablando de la misma familia. 3 muertos por accidente de avión. 3 muertos por accidentes de avión. Evidentemente la muerte más afamada es la del popular presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, porque es tiroteado ante millones de telespectadores en Dallas, en el año 1963. Pero no es la única persona que muere asesinado de esa forma. Su hermano Robert, que también tenía relación con la política, también es tiroteado, ¿no? El otro, porque era un poco suelto de ternera, también le cae el San Benito encima y directamente ya no se puede volver a presentar. Y sin embargo, por ejemplo, Jacqueline Kennedy, mujer de John Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, parece que ella no le arrastra esta historia, porque en un momento determinado ella tiene una vida diferente con un señor llamado Onassis. Además de tener que presenciar la muerte de su marido de una forma muy trágica, estaba sentado al lado de él, sí es cierto que ella tuvo 2 embarazos y esos 2 hijos mueren prematuramente, uno en el momento de nacer y otro a los pocos días. No sabemos si eso es parte de no será por falta de medios, porque al presidente y a la familia Kennedy evidentemente medios no les faltaban, ¿no? Pero luego hay muchos más miembros de esta familia que mueren, como es por ejemplo Michael Kennedy, que se golpea contra un árbol en 1977. Este también es hijo de los... Es también hijo menos conocido. También David, que muere por una sobredosis de droga. Y quizá otro de los más conocidos, el hijo de John Fitzgerald Kennedy, John Kennedy, que es quizá el que ha muerto más recientemente. Año 1999, muere también en accidente de avión. Yo tengo que reconocer que cuando John Kennedy murió me sobrecogió porque me hizo recordar evidentemente todo lo que había ocurrido a esa familia. No tenía tantos datos como tú nos acabas de dar, pero evidentemente sí me lo recordó. Vamos a ver, seguimos un poco en el mundo de la opulencia, seguimos en el mundo del corazón. Señoras, a ustedes les va a encantar los Grimaldi. Sí, los Grimaldi. Grace Kelly, la maravillosa actriz, la bellísima actriz, el príncipe Reiniero, otra historia de príncipes azules hecha realidad, con unos hijos espectacularmente guapos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estamos viendo la familia Grimaldi hace ya bastantes décadas. Hay una leyenda que dice que en el siglo XIX Reiniero I de Mónaco mantiene una relación con una mujer gitana y en un momento determinado la despecha y ella le lanza una maldición. Pues bien, desde ese momento comienzan las desgracias, que son más palpables durante el mandato de Reiniero III. ¿No hay contraste de la historia o sí hay contraste? Bueno, sobre todo en las últimas décadas. A raíz del mandato de Reiniero III es cuando comienza quizás las desgracias más palpables, que son, por ejemplo, el accidente de Grace Kelly, de la mujer, que bueno, terminó con ese matrimonio de forma trágica en 1982. Pero luego han existido otro tipo de desgracias matrimoniales, por ejemplo. Hemos visto también en la fotografía a sus hijos, por ejemplo, su hija Carolina, por una parte se divorcia de su primer marido, pero cuando vuelve a casarse, en ese caso con Stefano Casilleri, el hombre se mata conduciendo una lancha. Su hija menor, Estefanía, también tiene un matrimonio bastante infructuoso con Daniel Ducret. Y bueno, el único hijo de Reiniero, el príncipe Alberto, rehúsa casarse, con lo cual parece que eso significaría el fin de la familia Grimaldi. Permíteme un comentario, permíteme una historia, porque me imagino que está en la mente de todos ustedes, como es lógico. Vamos a ver, no es precisamente que los hijos de Grace Kelly y de Reiniero de Mónaco hayan sido 3 chavales absolutamente ejemplares. Sí, lo que pasa es que es curioso que esa leyenda... Carolina tenía fama de que en París, las noches de Carolina de París eran, parece ser que espectaculares, por un lado. El chico, pues... Pero sí es curioso relacionar que no hace falta decir demasiado. En esta además leyenda nos quitó las Olimpiadas, así que ¿qué quieren ustedes que le diga?
En esta leyenda del siglo XIX sí hay un despecho contra una mujer, pero esa mujer gitana, y luego se produce un lapso de tiempo, cierto, la maldición, pero desde ese momento, sí, desde ese momento empiezan a ocurrir desgracias que muchas son sentimentales, son divorcios, son malas relaciones. Yo no sé si hay algún tipo de relación entre ambas cosas. A usted le ha tocado el corazón. Sí. Porque a usted le ha tocado el corazón. Yo siento mucho que haya sido así el orden, pero a usted le ha tocado el corazón. Vamos a hablar de un cartel de toros. Sí, parece que y me imagino que ustedes en estos momentos saben de sobra de quién vamos a hablar por todos los motivos. Estamos hablando del cartel de Pozo Blanco, del desafortunado Paquirri. Pero es que Pozo Blanco no solamente se lleva a Paquirri. Sí, fue un cartel realmente intrigante en Córdoba, Pozo Blanco, 26 de septiembre de 1984, y hay 3 toreros: Francisco Rivera Paquirri, José Cubero el Guillo y Vicente Ruiz el Soro. Sí. Empieza muriendo Paquirri, que es corneado por el toro avispado. Y bueno, empiezan a ocurrir algunas cosas que son cuanto menos curiosas, ¿no? Por ejemplo, cuando es corneado lo llevan a la enfermería, pero no entran por la entrada correcta y tienen que dar una vuelta casi completa al ruedo. Cuando llegan a la enfermería tienen que romper la puerta de una patada, o sea... La enfermería no recurre... sí, allí los medios son precarios y tienen que llevarlo a Córdoba para operarlo allí. En lugar de hacerlo en helicóptero, lo hacen por tierra. Una carretera muy mala, muy larga, con muchos baches. Finalmente fallece desangrado a las 9:40 de la noche, pero curiosamente 2 años antes, el propio Paquirri, que había estado toreando en el puerto de Santa María, en Cádiz, comentó que en esa ganadería, esos toros que estaban allí, en esa corrida de toros, uno de ellos era el que le iba a matar, o sea, él ya lo presentía. Él comentó que el toro que lo iba a matar 2 años antes, o 2 años antes, sí, en una dehesa. Él ve esa ganadería y dice que el toro que lo va a matar está ya pastando entre ellos, 2 años antes. Es bastante curioso. Pero claro, la maldición empieza, si es que existe, a partir de ese momento. O sea, las fotos que se realizan a Isabel Pantoja en el momento del duelo las hace el fotógrafo Alberto Matei, que muere poco después en un accidente de coche. ¿El fotógrafo? Sí. La persona que realiza el vídeo de Paquirri agonizando en la enfermería, Antonio Samoral, también fallece al poco tiempo. Pero luego hay otros toreros que estaban también en ese cartel, como José Cubero el Guillo, que curiosamente es el que remata al toro avispado, el que mata a Paquirri. Pero bueno, el 30 de agosto de 1985, en Colmenar Viejo, en Madrid, el Guillo es corneado de muerte. O sea, cuando cae al suelo, está ya totalmente fulminado de una cornada en el corazón. Pues poco tiempo después de su muerte se suicida Tomás Redondo, su apoderado, y los toros que matan a Paquirri y al Guillo son de la ganadería Sayalero y Vandrés, y Juan Luis Vandrés, uno de ellos, lo asesinan a disparos en su despacho en el año 1988. Bueno, vamos a ver, un momento. Si estamos hablando que las maldiciones tienen un algo, tienen un porqué y tienen una sintomatología, por decirlo de algún modo, díganme por Dios cuál es la sintomatología de Pozo Blanco, porque no soy capaz de distinguirla. Sí la veo en las películas, porque veo la temática de las películas, sí la veo en las familias, porque veo la tendencia y la trascendencia, y esas teorías de que si un judío por un lado o de que si un indio por el otro maldijo o dejó de maldecir a un personaje o a otro. Aquí no encontramos ese motivo, ¿cuál es el motivo? Pero bueno, las porque como no me estadísticas digan que sea el toro son tremendas. Y ese toro enamorado de la luna, que el espíritu del toro haya venido a rematar a todos estos señores, es que es la única salida que me queda. Queda el tercer... Perdonadme si estoy analizando, pero creo que... Queda el tercer espada, que es Vicente Ruiz el Soro, que no muere, pero en 1994, en una plaza de toros de Madrid, sufre una cornada en la rodilla que le impide caminar, tiene que ir atado a unas muletas y ya nunca más puede volver a torear. No encontramos el origen. En esta ocasión, nuestro experimento estaba centrado en el poder mental, en concreto, en la fuerza de la sugestión. ¿Se puede condicionar la mente de una persona para que perciba realidades que no existen? Nuestro equipo de investigación está formado por el periodista José Manuel Frías y, como notarios de excepción, las actrices Emma Ozores, Marta Valverde y el presentador y modelo Enrique Miranda. Los 3 acudieron al castillo para comprobar si la leyenda de las apariciones de la joven Zaida era o no real.